Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Franco, soy un investigador social y a continuación les voy a hacer la presentación de mi más reciente trabajo, el cual tiene que ver con la Defensoría del Pueblo y más concretamente con si es una herramienta eficaz de cambio social. Para contextualizar un poco el trabajo, os haré una breve introducción. La Defensoría del Pueblo fue creada bajo la Constitución en 1991 como una institución adscrita al Ministerio Público, que junto contra la Procuraduría y Contraloría de la Nación se encarga de divulgar y proteger los derechos de los ciudadanos colombianos. El objetivo del trabajo es, a partir de unas encuestas realizadas en distintos sectores poblacionales de Bogotá, que tienen que ver sobre las quejas y reclamos de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, determinar qué tan útil es esta institución como herramienta de cambio social. La importancia de la investigación es, digamos que desde su creación la Defensoría del Pueblo no ha sido exenta de críticas y de reclamos por distintos sectores. Hay unos que reconocen su importante labor en la divulgación y promulgación de los derechos sociales y derechos humanos, pero hay otros que le critican el que se haya quedado corto en la protección efectiva de los mismos. Entonces este trabajo pretende arrojar unas primeras luces respecto al tema. El método de investigación que principalmente se usó para hacer el trabajo fueron las encuestas. Esta es la ficha técnica, se realizaron 122 encuestas cara a cara, en donde el encuestador le pudiera hacer todo tipo de preguntas al encuestado en caso de no entender bien una pregunta. Acá está con más detalles. A continuación se presentarán los datos generales de la encuesta. Entonces esta es la división por estratos. Vemos que el grosso de la población se encuentra acá, los estratos 2 y 3, aunque también hay un porcentaje significativo en el estrato 6 y 4. El género estuvo dividido así, 67% femenino, 33% masculino. Como dato curioso, las mujeres fueron más, digamos, receptivas y mucho más fáciles de acceder en el momento de hacer las encuestas. Los hombres no tanto. La distribución por edades, se ve que acá el grueso de la población está entre 15 y los 35 años. Sin embargo, también hay un porcentaje significativo en estos sectores más avanzados de edad. En tercer lugar está la pregunta central de la encuesta, en donde un 72% respondió que sí sabía que era la Defensoría del Pueblo, mientras un 28% respondió que no. A este porcentaje de los encuestados, aquellas personas que no sabían que era la Defensoría del Pueblo, pues la encuesta para ellos terminó en este momento, porque el resto de preguntas partían de la base que el encuestado sí sabía en qué consistía y qué era la Defensoría del Pueblo. Frente a la pregunta de si ha interpuesto o no una queja en la Defensoría del Pueblo, un 10%, es decir, 12 personas, respondieron que sí lo habían hecho, mientras que un 90% restante de la población respondió lo contrario. Bueno, listo. A partir del análisis y de las respuestas que obtuvimos por parte de los encuestados, nos dimos cuenta que lo que más marcaba el tipo de respuesta que las personas proporcionaban era el estrato socioeconómico al cual pertenecían. De este hecho decidimos que íbamos a dividir nuestro análisis en 3 segmentos correspondientes a los 3 sectores poblacionales, entre los cuales decidimos dividir nuestra población encuestada, y pues para hacer un análisis más concreto y mucho más detallado. Al final se harán una serie de observaciones que a manera de conclusión pretenderán ofrecer unas luces que pretendan responder nuestra pregunta inicial, nuestra pregunta de investigación. Entonces, en primer lugar están los datos de este sector poblacional. Frente a la pregunta de ¿sabe usted qué es la Defensoría del Pueblo? Estos datos están al revés. Un 79% respondió que sí sabía, mientras que un 21% respondió que no sabía. El nivel educativo muestra que la mayor parte de la población alcanza como mínimo un nivel de educación de bachillerato, 19% es técnico, un 35% primaria, y pues estos dos porcentajes también son importantes. También consideran un 48% de los encuestados que la tutela es el mecanismo más efectivo en cuanto se trata de defensa de los derechos de la población. Apenas un 17% se inclinó en su respuesta por la Defensoría del Pueblo.
Frente a la pregunta de si ha interpuesto o no una queja en la Defensoría del Pueblo, estos datos sí son los que están al revés, un 29% respondió que sí, es decir, 11 personas, mientras que un 71% restante respondió que no, es decir, 27 personas. Este porcentaje prácticamente triplica el número de personas que en el grueso de la población respondieron que sí habían interpuesto una queja en la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver más adelante que esto se debe a que son a estas personas pertenecientes a estos estratos los que más uso y los que más interacción han tenido con la Defensoría del Pueblo. Bueno, listo. Otros datos importantes para nuestro análisis es que la mayoría de las personas se enteraron de la existencia de la Defensoría del Pueblo, o bien por publicidad, en televisión, en panfletos, etc., o por un familiar, un amigo. Esta segunda parte del dato es importante porque quiere decir que su entorno más cercano, su círculo social más cercano ha tenido un contacto con la Defensoría del Pueblo y de ahí que les hayan transmitido y les hayan comentado sobre la existencia de esto. Esto, digamos, refuerza la premisa de la cual partíamos anteriormente, y es que estos estratos son los que más contacto han tenido con la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, son de los 11 personas que han interpuesto una queja ante esta institución, solamente 4 han calificado el proceso que tuvieron que llevar a cabo como un proceso fácil de hacer, un proceso llevadero, un proceso fácil de lograr. A los encuestados se les pidió que calificaran, a los encuestados que habían interpuesto una queja se les pidió que calificaran la atención recibida en una escala del 1 al 5. El ponderado y el promedio del puntaje que estos encuestados le dieron a la atención recibida fue de 3 sobre 5. Este es un porcentaje que esto es una calificación que contrasta con la calidad pues sí, de la respuesta que les fue proporcionada a manera de solución a su problema y a la queja que habían interpuesto. Esta calificación fue de 1.4 sobre 5. Estos dos datos nos muestran lo siguiente: por más de que haya una voluntad inicial, digamos, términos, sí, como una disposición por parte de los funcionarios de la institución, de estar dispuestos a ayudar a los solicitantes y a aquellas personas que se acerquen a esta institución para tratar de resolver sus problemas, realmente la respuesta, en términos crudos que reciben, no es una buena respuesta. Esto se debe a dos causas que vamos a profundizar más adelante. En primer lugar, que la Defensoría, que esta podría ser una hipótesis, en principio, pues al final vamos a concluir que es errada, la Defensoría no tiene los mecanismos suficientes para dar una respuesta efectiva a las quejas y peticiones de los ciudadanos. Otra, que el ciudadano común llega con falsas expectativas y llega con la idea errada de que la Defensoría del Pueblo le puede dar la solución a todos sus problemas, y de ahí que se lleve, digamos, esta mala imagen de esta institución, cual se ve reflejada en la calificación que les dan. En quinto lugar, solamente 4 de las 11 personas lograron solucionar su problema. 2 de estas 4 concluyeron que la respuesta que les había sido proporcionada les podría servir eventualmente a otras personas que llegaran a la institución con un problema similar. Finalmente, como bien decía anteriormente, esta es la población que más acudió a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Pues esta es una pregunta que nos resulta inevitable hacer, por 2 razones principalmente. Esta población no tiene un acceso tan fácil ni tan privilegiado a mecanismos de justicia privada. ¿A qué me refiero con esto? Contratación de un abogado para resolver algún tipo de querella, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque esto involucra costos que no están, digamos, comprendidos y que no son posibles dentro de sus ingresos. En segundo lugar, es una población vulnerable, más vulnerable con respecto a los otros estratos sociales, porque, no sé, piensen en que muchas de estas personas se encuentran y viven en barrios rojos, en barrios con altos índices de criminalidad, con altos índices de robos, con altos índices que los posiciona como una población vulnerable. Es decir, que son más propensos a que sus derechos les sean violados. Esto no quiere decir, y se ve reflejado en el relativamente bajo porcentaje de las personas que han acudido a la Defensoría del Pueblo, que todos los días tengan que acudir a la Defensoría para defender sus derechos. Porque no todos, primero, no todos tienen los mismos problemas. Segundo, dependiendo de la naturaleza de sus problemas, pues pueden acudir a una u otra instancia. No todos sus problemas tienen la gravedad suficiente como para tener que desembocar en la Defensoría del Pueblo, sino que muchos de sus problemas pueden ser resueltos mediante otras instancias como, digamos, la policía, como una conciliación, etc.